¿Y si te dijera que Padre Pío, el santo estigmatizado que llevó las heridas de Cristo durante 50 años, predijo la caída política de Claudia Sheinbaum décadas antes de que ella naciera? ¿Y si te dijera que en esa profecía, registrada por sacerdotes que presenciaron sus éxtasis místicos, él describió con precisión aterradora no solo su ascenso al poder, sino también las señales exactas que precederían su derrota? ¿Y qué pasaría si te dijera que esas señales, esas pruebas específicas que Padre Pío mencionó, ya están apareciendo ahora, exactamente como él las describió hace más de medio siglo? Esto no es especulación política, no es análisis de encuestas, es profecía documentada de un santo reconocido por la Iglesia Católica. Y cuando entiendes lo que Padre Pío vio, cuando comparas sus palabras con lo que está sucediendo ahora en México, te darás cuenta de que la presidencia de Claudia Sheinbaum podría estar dirigiéndose hacia un final que nadie anticipó, pero que fue profetizado hace décadas. Padre Pío de Pietrelcina, Francesco Forgione, nacido en 1887 en el sur de Italia, sacerdote capuchino que recibió los estigmas en 1918. Durante 50 años, sus manos, pies y costados sangraron continuamente. Soportó dolores indescriptibles, pero también recibió dones espirituales extraordinarios. Podía leer almas, realizar milagros, estar en dos lugares al mismo tiempo y ver el futuro con una claridad que asombraba incluso a los más escépticos. Y entre sus miles de visiones, hay una sobre México, sobre una mujer líder, sobre su ascenso y sobre su caída inevitable. ¿Quieres saber qué vio? ¿Quieres entender las señales específicas que predijo? ¿Quieres ver cómo esas señales ya están manifestándose en el gobierno de Sheinbaum? Entonces quédate hasta el final, porque lo que Padre Pío reveló sobre el destino de la primera presidenta mujer de México te dejará sin aliento. La profecía principal fue registrada en 1966, 2 años antes de la muerte de Padre Pío. Él estaba en su celda en San Giovanni Rotondo, rezando por las naciones del mundo como hacía todas las noches. Y durante esa oración, según el testimonio de Padre Pellegrino que lo acompañaba, entró en éxtasis profundo y comenzó a hablar sobre México. Padre Pellegrino escribió en su diario: Padre Pío vio a una mujer gobernando México, una mujer de ciencia, la primera de su género, y dijo: llegará al poder con grandes esperanzas del pueblo, pero no por amor a ella, sino por rechazo a otros. Y ese será su primer problema, porque quien llega al poder no por mérito propio, sino por rechazo ajeno, gobierna sin mandato verdadero. Llegada al poder por rechazo a otros, no por amor propio, gobierno sin mandato verdadero. ¿No describe esto perfectamente la elección de Sheinbaum? Ganó principalmente porque representaba continuidad de AMLO y porque la oposición estaba fracturada y desprestigiada, no porque generara entusiasmo masivo por sí misma. Padre Pío vio esta dinámica en 1966, 58 años antes de la elección, pero la profecía continuó con señales específicas de problemas venideros, y Padre Pío dijo que la primera señal de su caída sería división dentro de su propio círculo, que aquellos que la llevaron al poder comenzarían a dudar, que verían que gobernar es diferente de hacer campaña, que las decisiones necesarias para gobernar bien no siempre son las decisiones que complacen a quienes te pusieron ahí, y esa tensión crearía fisuras. Primera señal, división interna, dudas de quienes la llevaron al poder, tensión entre gobernar bien y complacer a la base. Ya estamos viendo esto, absolutamente. Hay reportes constantes de tensión entre Sheinbaum y sectores de Morena. Hay críticas veladas de figuras cercanas a AMLO. Hay señales de que no todos en el movimiento están contentos con su estilo de gobierno más técnico y menos populista. La primera señal que Padre Pío mencionó ya está apareciendo. La segunda señal fue aún más específica. Y Padre Pío vio que la mujer líder enfrentaría traición. No traición violenta, sino traición política. Alguien muy cercano, alguien en quien confía, comenzará a trabajar contra ella. No abiertamente, sino en las sombras, filtrando información, socavando decisiones, preparando su propia ascensión, construyendo sobre las debilidades de ella. Y cuando esta traición sea revelada, será devastadora, porque vendrá de donde menos lo espera. Segunda señal, traición de alguien cercano,
trabajando en sombras, filtrando información, preparando ascensión propia. ¿Ya hay indicios? Algunos analistas señalan filtraciones constantes del gobierno, información confidencial apareciendo en medios opositores, decisiones siendo saboteadas desde dentro. Y hay especulación sobre quién en el círculo íntimo podría estar posicionándose para el futuro, posiblemente a costa de Sheinbaum. La segunda señal también está emergiendo. La tercera señal fue la más dramática. Y Padre Pío vio que vendría crisis. Crisis que ella no causó pero por la cual será culpada. Crisis externa que golpeará a México duramente, y su respuesta a esa crisis determinará todo. Si responde con sabiduría, con humildad, buscando ayuda de Dios, podrá sobrevivir. Pero si responde solo con técnica, solo con ciencia, solo con cálculo humano, la crisis la consumirá, y el pueblo, buscando a quién culpar, la culpará a ella. Tercera señal. Crisis externa. Respuesta determinante. Sabiduría y humildad versus solo técnica. ¿Ha llegado esta crisis? Algunos dirían que la presión de Trump es esa crisis. Las amenazas de aranceles, las exigencias sobre migración, crisis que Sheinbaum no causó, pero que tiene que manejar. Y su respuesta muy técnica y calculada, pero quizá faltando el elemento humano y espiritual, podría estar definiendo su destino exactamente como Padre Pío lo predijo. Pero Padre Pío no solo identificó señales, también dio una línea de tiempo. Padre Pío dijo que estas 3 señales aparecerían en el segundo año de su gobierno, y que si todas las 3 estuvieran presentes simultáneamente, la caída sería inevitable, no inmediata, pero inevitable. Porque cuando el líder está dividido, internamente, traicionado por cercanos y enfrentando crisis sin apoyo divino, no hay salida humana. Segundo año de gobierno. Sheinbaum tomó posesión en octubre de 2024, su segundo año es 2026, y Padre Pío dice que si las 3 señales están presentes simultáneamente en ese año, la caída es inevitable, no inmediata, pero inevitable. Para Bois Landrey 2025 en semanas, y 2 de las 3 señales ya están claramente presentes. La tercera está emergiendo. La línea de tiempo de Padre Pío se está cumpliendo, pero hay un detalle adicional que hace la profecía aún más precisa. En una conversación privada en 1967, Padre Pío elaboró sobre el tipo de caída que vio. No vi muerte, no vi violencia contra ella, vi algo peor para un político. Vi irrelevancia. Vi que incluso mientras está en el cargo, su poder real disminuirá. Decisiones serán tomadas sin ella. Movimientos políticos sucederán a su alrededor pero sin ella. Se volverá figura decorativa, presente pero no influyente, en el cargo pero no en el poder. Y esa es la peor derrota para alguien que llegó al poder con tantas expectativas. Dijo que este despertar sería doloroso, que muchos tendrían que enfrentar verdades incómodas, que muchos tendrían que soltar viejas creencias, viejas lealtades, viejas identidades, pero que al final aquellos que pasaran por ese proceso saldrían transformados, saldrían más fuertes, saldrían preparados para construir algo nuevo. ¿Estás sintiendo ese despertar? ¿Estás sintiendo que algo dentro de ti está cambiando? ¿Estás sintiendo que ya no puedes seguir creyendo las mismas narrativas, las mismas historias, las mismas promesas? Colombia está en un momento crucial, y no es solo Colombia, es el mundo entero. Pero Colombia, por su posición, por su historia, por su gente, tiene un papel especial. Casey lo vio. Vio que esta tierra sería un campo de prueba, un lugar donde las fuerzas de la luz y las sombras se encontrarían, un lugar donde se decidiría el rumbo de muchas cosas. Y aquí está la parte que te va a estremecer. Casey también habló de fechas. No dio fechas exactas, pero habló de periodos. Habló de los años 20 del siglo XXI. Habló de un tiempo entre 2020 y 2030 como un periodo de grandes cambios, un periodo de revelaciones, un periodo de colapsos y renacimientos. Estamos en 2025, justo en medio de esa ventana. Piensa en todo lo que ha pasado desde 2020. La pandemia, las protestas masivas en Colombia en 2021, la elección de Petro en 2022, las tensiones crecientes, los cambios climáticos, las divisiones sociales cada vez más profundas. Todo encaja.
Pero Casey no era un profeta del Apocalipsis. Él era un profeta de la esperanza. Sí, veía los desafíos. Sí, veía los peligros, pero también veía las oportunidades. Veía que cuando la humanidad enfrenta sus momentos más oscuros, también descubre su mayor luz. Dijo que en estos tiempos surgirían comunidades, pequeños grupos de personas que se unirían por algo más grande que ellas mismas, personas que se apoyarían, que compartirían, que trabajarían juntas por un bien común, y que estas comunidades serían como semillas de un nuevo mundo. En Colombia, a pesar de todo el caos, a pesar de toda la división, también estamos viendo esto. Estamos viendo vecinos que se ayudan, estamos viendo jóvenes que se organizan, estamos viendo artistas, músicos, líderes comunitarios que están creando espacios de encuentro, de diálogo, de sanación. Eso también es parte de la profecía. Casey decía que el futuro no está escrito en piedra, que las profecías son advertencias, no sentencias, que el propósito de ver el futuro no es asustarse, sino prepararse, que cada persona tiene el poder de cambiar el curso de los eventos con sus elecciones, con sus acciones, con su conciencia. Entonces, ¿qué está pasando realmente en Colombia? ¿Es el cumplimiento de una profecía? ¿O es simplemente el resultado natural de décadas de conflicto, de desigualdad, de dolor acumulado? Tal vez sea ambas cosas. Tal vez las profecías no son predicciones mágicas, sino percepciones profundas de patrones que se repiten cuando las condiciones son las mismas. Casey podía ver esos patrones. Podía ver que cuando un país está herido, cuando un pueblo está dividido, cuando llega un líder que promete cambio radical, las cosas pueden ir en dos direcciones. Pueden sanar o pueden empeorar. Y la dirección que tomen depende de todos nosotros. Ahora, hay algo más que Casey mencionó y que muy pocos recuerdan. Habló de la importancia del agua. Dijo que en los tiempos de cambio, el agua seguía clave. Dijo que las naciones que tuvieran acceso a agua limpia y abundante tendrían una ventaja, y que aquellas que no la tuvieran enfrentarían conflictos graves. Colombia es uno de los países con más reservas de agua dulce del mundo. Tiene ríos, tiene selvas, tiene páramos, tiene lo que muchas naciones van a necesitar desesperadamente en las próximas décadas. Y eso la convierte en un lugar estratégico, un lugar de poder, pero también un lugar de codicia. ¿Ves la conexión? Casey vio que Sudamérica, y específicamente las regiones andinas, serían importantes no solo por su gente, sino por sus recursos, y que habría tensiones, presiones, intereses externos que buscarían controlar esos recursos. Ya estamos viendo eso. Estamos viendo cómo las grandes corporaciones, los gobiernos extranjeros, los grupos de poder, todos tienen los ojos puestos en Latinoamérica. Todos quieren una parte. Y Colombia, con su biodiversidad, con su agua, con su posición geográfica, está en el centro de esa atención. Petro ha hablado de proteger el medio ambiente, ha hablado de detener la extracción de petróleo, ha hablado de defender la Amazonía. Y por eso muchos lo aman. Pero también por eso muchos lo temen, porque tocar esos intereses es peligroso, es entrar en un terreno donde los jugadores no juegan limpio. Casey advirtió sobre esto también. Advirtió que los líderes que intentaran defender la tierra, que intentaran proteger los recursos naturales, enfrentarían oposición feroz, y que algunos de ellos no sobrevivirían. Es una advertencia escalofriante, y es una advertencia que vale la pena recordar ahora. Pero dejemos las sombras por un momento. Hablemos de la luz, porque Casey también vio luz. Vio que Colombia, a pesar de todos sus desafíos, tiene algo especial. Tiene una energía, una vitalidad, una creatividad que no se ve en muchos otros lugares. Dijo que en los tiempos de transformación, las naciones que tienen corazón, que tienen arte, que tienen música, que tienen conexión con la tierra, serían las que guiarían al mundo hacia un nuevo camino. Y Colombia tiene todo eso. Tiene una cultura vibrante, tiene una gente resiliente, tiene una historia de sobrevivir a lo imposible. Entonces, sí, hay caos, sí, hay división, sí, hay miedo, pero también hay esperanza,
también hay posibilidad, también hay un futuro que puede ser brillante si se toman las decisiones correctas. Y esas decisiones no las toman los políticos, las tomas tú, las tomo yo, las tomamos todos. Casey decía que cada pensamiento, cada palabra, cada acción contribuye al campo energético colectivo, que si queremos un mundo mejor, debemos empezar por ser mejores nosotros mismos, que si queremos paz, debemos cultivar paz en nuestro interior, que si queremos unidad, debemos dejar de alimentar la división. Suena simple, pero es profundo, y es la verdadera enseñanza detrás de todas sus profecías.